tardes a todos. Vamos a seguir con lo que es derivados cárnicos a partir de donde nos quedamos la clase pasada. Espero que se encuentren bien y vamos a dar comienzo entonces a esta clase. Antes de empezar a desarrollar entonces los criterios de calidad, para recordar un poco, anteriormente habíamos visto los derivados cárnicos, los distintos grupos en los que se dividían esos derivados cárnicos y sus aspectos nutritivos. Ahora vamos a hablar del criterio de la calidad, ¿sí? En cuanto a la calidad del flavor de la carne, ¿sí? Va a estar determinada por numerosos factores que están vinculados, ¿sí? A la historia que ha tenido el animal antes de su sacrificio y a factores post-mortem, ¿sí? Que se van a relacionar tanto con el proceso de maduración de la carne como con la tecnología aplicada durante el mismo, ¿sí? Es decir, con todo lo que pase hasta tener el producto final. Bien, además hay que saber que ese flavor también va a estar influido por sustancias químicas o componentes químicos que van a resultar de la oxidación de los lípidos. Los lípidos y su producto de oxidación desempeñan un papel importante en el desarrollo del flavor característico de la carne, ¿sí? Eso es lo que nos permite a nosotros definirlo como gusto a carne vacuna, gusto a cordero, gusto a cerdo, ¿sí? Etcétera. Actualmente se admite que la oxidación de los fosfolípidos es el principal proceso, ¿sí? Responsable de la alteración en el flavor de los productos cárnicos tratados por el calor. Nosotros vamos a tener que los métodos tanto de cocción como de temperatura interna, ¿sí? Van a ser importantes, ¿sí? Son métodos importantes, pero antes de seguir avanzando, la temperatura interna, ¿sí? Va a ser importante porque nos va a elevar la autooxidación de los lípidos y va a favorecer la formación de productos con carácter antioxidativo, ¿sí? Bien, estos dos tipos de métodos de la cocción y la temperatura interna, ¿sí? Entonces tienen un efecto importante, ¿sí? Sobre lo que es la formación y la estabilidad de los componentes volátiles de la carne e incluso también sobre los componentes no volátiles, ¿sí? Que van a estar relacionados con las proteínas, péptidos y aminoácidos. Podemos hablar de los requerimientos sanitarios y acciones preventivas. El Servicio Nacional de Sanidad Animal, el SENASA, es responsable del control de las enfermedades que afectan al ganado, ¿sí? Incluyendo la zoonosis, ¿sí? La zoonosis es la enfermedad propia de los animales que accidentalmente puede comunicarle a las personas esa enfermedad. Zoon viene de animales y osis de enfermedad, ¿sí? Entonces, el SENASA lo que hizo es desarrollar programas especiales que van a abarcar diferentes aspectos, como por ejemplo el diagnóstico, movimiento, ¿sí? De los animales, alimentación, acción preventiva como ser vacunaciones, baños, también procedimientos en casos de brotes y controles zooterápicos según corresponda para cada enfermedad, ¿sí? Aparte también van a haber programas de luchas sanitarias que van a comprender distintas enfermedades como la brucelosis, tuberculosis, rabia, enfermedades transmitidas por garrapatas y sarna, entre otros tipos de enfermedades que podemos encontrar. A su vez también el SENASA desarrolla acciones en prevención, ¿sí? Que justamente de lo que se evita es, lo que se quiere, evitar es el ingreso de enfermedades exóticas, ¿sí? Tales como por ejemplo la perineumonía contagiosa bovina, la lengua azul, encefalopatía espongiforme bovina, ¿sí? Que son, como dije recién, enfermedades exóticas y lo que se trata de hacer por estos programas de prevención es evitar el ingreso de esas enfermedades al país, ¿sí? Bien, acá antes de empezar o seguir avanzando, podemos, para que ustedes se den una idea, hay informes anuales del SENASA que muestran importantes avances en el control y erradicación de enfermedades, ¿sí? Un ejemplo podemos tener la tuberculosis, ¿sí? La tuberculosis es una enfermedad que tiene incidencia sobre la salud pública. El objetivo del programa, ¿sí? Es identificar y eliminar los animales reactores a través de la prueba intradérmica con tuberculina. Esa tuberculina deriva de una proteína bovinar o aviar que es producida por el SENASA mismo o por laboratorios privados autorizados, ¿sí? Eso es un ejemplo de cómo funcionan los programas del SENASA.
Hay más ejemplos en el apunte de clase que yo les preparé, así que si les interesa pueden seguir leyendo, ¿sí? Como por ejemplo explica también el objetivo del programa en contra de lo que es, o la lucha en contra de la enfermedad de brucelosis también, aparte de la tuberculosis que dimos el ejemplo recién, ¿sí? Pero en Argentina ya desde 1990 podemos decir que la situación, ¿sí?, del país ha estado bajo permanente control, ¿sí?, por aporte que realizaron las diferentes autoridades como ser el SENASA mismo que venimos hablando y la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimento, ¿sí? A su vez, estos dos organismos están, digamos, ayudados o cuentan con la participación del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria, conocido como el INTA, ¿sí? Entonces, estos diferentes organismos llevan a cabo acciones para mantener la condición de Argentina como país libre de estas enfermedades que son de importancia para la salud pública, ¿sí? Esas acciones fueron expuestas concretamente en las siguientes resoluciones que vamos a nombrar rápidamente a continuación, que son, por ejemplo, la prohibición del ingreso de animales desde países con condiciones endémicas, establecimiento de sistemas de vigilancia epidemiológica activa, control de los animales importados desde países en los cuales se hubieran producido casos de enfermedades, por ejemplo, exóticas como encefalopatía espongiforme bovina. También tenemos, por otro lado, la prohibición del uso de harinas de carne o hueso de rumiantes para la alimentación, prohibición de la importación de animales y derivados desde países bajo condiciones endémicas de enfermedades exóticas, también mantenimiento de un registro de reproductores importados para el seguimiento hasta su muerte y obligación de destrucción de los cadáveres, ¿sí? Estas son algunas de las reglamentaciones bajo resoluciones. Con respecto a la faena y procesamiento de la carne, ¿sí?, nosotros vamos a tener que tanto las empresas como el gobierno a través del SENASA van a desarrollar y aplicar procedimientos. Esos procedimientos lo que tienden a hacer es evitar la contaminación de la carne, ¿sí? Como ya vimos en lo que fue al principio de la asignatura, en la parte de repaso, había agentes físicos, químicos y biológicos que podían contaminarme la carne. Entonces acá lo que se trata de hacer es evitar esa contaminación. Pero además, también lo que se trata de hacer es de inhibir a los microorganismos que pudieran haber contaminado ya esa carne, ¿sí? Para que todo esto se logre, tiene que haber un correcto funcionamiento de 3 áreas importantes, que son la infraestructura, el equipamiento y la operatividad, ¿sí? En cuanto a las dos primeras, lo que importa, ¿sí?, va a ser la condición, la funcionalidad y la facilidad de limpieza, ¿sí? Se pone el eje en eso, ¿sí? En cambio, con la operatividad, ¿sí?, lo que nos interesa acá o lo que se evaluará es la eficiencia sanitaria con que se realizan las operaciones, ¿sí? Nosotros vamos a tener que el frigorífico, ¿sí?, va a realizar distintas operaciones y durante esas distintas operaciones va a haber, varios riesgos, ¿sí? Existen varios riesgos de contaminación, ya sea física, química, biológica y de ya microorganismos que estén presentes en la carne. Entonces, como va a haber distintas operaciones con este riesgo de contaminación, ¿sí?, van a haber exigencias sanitarias que van a determinar la división de la planta de faena en áreas, ¿sí?, donde va a haber una noria central, ¿sí?, y en esa noria central se va a movilizar lo que son los canales y órganos animales, y eso nos va a permitir a nosotros, ¿sí?, la movilización de los canales y órganos animales a través de esta noria nos permite la eficiencia en las operaciones, ¿sí?, ya sea operación de sangrado, degollado, eviscerado, ¿sí?, y además también nos permite mantener los niveles de higiene, ¿sí?, que corresponden a las correctas prácticas de procesamiento, ¿sí? Bien, entonces, a su vez también, si tenemos todo esto organizado que nos permite la eficiencia y mantener los niveles de higiene, también nos va a permitir que haya la acción de la inspección veterinaria, ¿sí? La inspección veterinaria lo que va a hacer es, a partir de la identificación de las distintas partes de un animal, ¿sí?, se va a estudiar, va a haber una inspección,
sí que va a controlar lo que es la canal, la cabeza, las vísceras, los órganos, ¿sí? Bien. En cuanto al equipamiento, ¿sí? Entre el equipamiento se van a incluir tanto elementos para la higiene personal, utensilios, ¿sí? Ya sea lavatorios, esterilizadores, etc. Y la provisión de agua a temperatura y presiones adecuadas, ¿sí? Bien, también vamos a tener que las plantas van a contar con cámaras de refrigeración y congelación, ¿sí? En las que se van a realizar controles tanto de temperatura, humedad y ventilación, ¿sí? Clasificado en función de los destinos y clases de producto. Todo esto va a depender porque no es la misma temperatura para todos los productos, ¿sí? Entonces va a estar todo clasificado según el destino y la clase de producto a los que estemos controlando, ¿sí? Pero hay que tener en cuenta de que cada sección tiene su sistema de desagüe y eliminación de sólidos y todos estos aspectos que estamos hablando se van a reiterar en las distintas secciones de la planta frigorífica. Por último nos queda la tercera área, que es la operatividad. ¿Sí? Es un área que determina las condiciones de higiene de los productos, en la cual vamos a tener un personal altamente calificado, ¿sí? En los distintos niveles de las plantas, ¿sí? ¿Por qué están altamente calificados? Porque se van a capacitar, ¿sí? Tienen una capacitación que va a comprender el conocimiento de las operaciones que permite lograr un producto con adecuado nivel de higiene, ¿sí? Eso significa que el personal entiende el sistema de control aplicado a fin de alcanzar los estándares definidos para garantizar una producción homogénea y alimentos inocuos. Es decir, si uno entiende, sabe, conoce lo que hace, lo puede hacer con la mayor eficiencia posible. Este tipo de personal están en estas áreas, ¿sí? Además, ¿sí? En operatividad se incluyen la presentación del personal, ¿sí? La ejecución de las operaciones de acuerdo a dichos estándares y la higiene en la realización de las operaciones. Esto incluye el equipo y la infraestructura, ¿sí? Para hacer los controles, el SENASA ha desarrollado reglamentaciones, que más o menos nosotros venimos hablando ya de todo ese tipo de reglamentaciones. Bueno, estas reglamentaciones lo que hacen es regular las actividades y también utilizan un sistema de control para el seguimiento de sus aplicaciones, ¿sí? Eso lo hacen junto a otras empresas y de esa manera llevan un control de sus aplicaciones, ¿sí? En este sentido, ¿sí? Las plantas entonces tienen que estar respaldadas o contar, ¿sí? Con el Departamento de Control y Calidad, ¿sí? Que los habilite para la aplicación de un gran número de técnicas. ¿Qué tipo de técnicas? Por ejemplo, estudios microbiológicos, estudios de residuos de sustancias químicas. Para poder hacer todo ese tipo de técnicas, ellos tienen que estar respaldados por el Departamento de Control de Calidad, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que se busca es que se cumplan las normas tanto nacionales como internacionales, ¿sí? Bien. Estos análisis no solo comprenden los productos, sino que también los controles periódicos de personal, instalación, equipos, utensilios diversos. ¿Qué queremos decir ahí? Estamos queriendo decir que todo esto que nosotros estamos hablando de las reglamentaciones no es solamente para el producto en sí, en este caso la carne, sino que también es todo lo que rodea a ese producto, ¿sí? Los controles tienen que ser de todo lo que esté relacionado a ese producto, ya sea el personal, las instalaciones, equipos, utensilios, etcétera, ¿sí? Todo. Es para que se cumpla en todos los aspectos, ¿sí? Los reglamentos. Condiciones sanitarias de la carne y productos cárnicos. Y nosotros vamos a tener que el comercio internacional facilita las transacciones comerciales y a su vez entonces está favoreciendo la difusión de enfermedades del hombre y animales, ¿sí? Entonces, si bien nos permite a nosotros, ¿sí? Transferir, ¿sí? Productos de un lugar a otro, también a su vez estamos favoreciendo esa difusión de enfermedades. Entonces eso va a justificar de que existan reglamentaciones, ¿sí? Que se apliquen estas reglamentaciones para poder impedir justamente la difusión de estas enfermedades y también, digamos, va a justificar que haya como un esfuerzo, ¿sí? De los países que van a exportar los alimentos para garantizar lo que es la inocuidad de sus alimentos. Entonces, respetando esta reglamentación, esos países
van a asegurarnos a nosotros la inocuidad de los productos. Entonces, por medio de esta reglamentación, para que quede un poco más claro, ¿qué se busca? Impedir la contaminación y garantizar la inocuidad de los productos, ¿sí? Bien. Vamos a tener los contaminantes biológicos, ya que son conocidos y los nombramos en varias oportunidades, pero acá lo que a nosotros nos interesa es cómo se evalúa, ¿sí?, estos contaminantes biológicos. Entonces, para evaluar, ¿sí?, las condiciones de higiene, nosotros, por ejemplo, de las canales bovinas que se encuentran en un frigorífico, nosotros lo que vamos a tener que considerar son los recuentos de microorganismos indicadores de higiene, como ser, por ejemplo, psicrófilos, mesófilos, ¿sí?, que son microorganismos que nos están indicando el higiene del producto, y los indicadores de contaminación fecal, como por ejemplo los coliformes totales, ¿sí?, o enterococos, por ejemplo, ¿sí? Todo esto, la importancia que va a tener o va a radicar, ¿sí?, es en que son la materia prima de los productos cárnicos, ¿sí? Entonces, también van a ser posibles fuentes de contaminación de mesadas, utensilios, etcétera, a lo largo de la línea del procesamiento. Entonces, nos interesa saber cuál es su, digamos, su higiene o cuál es su grado de contaminación del producto, ¿sí? Bien. En cuanto a los contaminantes químicos, ¿sí?, vamos a tener que para los contaminantes químicos existe un programa, o sea, hay un funcionamiento de un programa de control de residuos, calidad de higiene, ¿sí?, que se va a aplicar a los productos alimenticios, ¿sí? Está bajo, digamos, bajo el control de este programa, ¿sí? Tanto en lo que es, como dice ahí, los mercados internos como los mercados de exportación. Todos están bajo este programa, ¿sí? Este programa lo que hace es abarcar 15 grupos de diversas sustancias, ¿sí?, como ser, por ejemplo, antibióticos, endo y ectoantiparasitarios, entre otros, que van a comprender un total de 68 compuestos, ¿sí? Y estos compuestos van a ser analizados, ¿sí?, bajo diferentes tipos de muestras. Bien, las principales sustancias de estos ensayos van a ser, por ejemplo, los pesticidas, metales pesados, ¿sí? Cuando hablamos de metales pesados podemos nombrar, por ejemplo, el plomo, arsénico, cadmio, ¿sí? También vamos a tener antiparasitarios, vamos a tener hormonas y promotoras del crecimiento, ¿sí? Ahí tenemos distintas sustancias como ser tirostáticos, ¿sí? Tenemos nitrofuranos. También vamos a tener antibióticos y sulfamidas que también se van a usar en este tipo de control. Acá básicamente lo que hago es mostrarle un cuadrito, ¿sí? Es un cuadro para que ustedes vean uno de los estudios que se hizo por el SENASA, donde muestra el total de muestras analizadas. Si ven ahí números donde dice residuos, al lado dice número de muestras analizadas, ¿sí? Esto se hizo en 1996, ¿sí?, por el SENASA. Y al lado del número de muestras se muestra el número de muestras que tienen un tipo de residuos, ¿sí? Entonces lo que yo hice acá es marcarles, por ejemplo, donde aparece el círculo rojo que dice toma de muestra en planta, ahí aparece el cadmio, que es un metal pesado, y vemos que hubo 10 muestras que presentaron ese residuo de un total de 295 que dice ahí en el medio, que queda en el medio. Entonces, de 295 muestras analizadas, 10 presentaban este metal pesado. ¿Sí? Lo mismo vemos acá con respecto a los pesticidas organoclorados, ¿sí?, que es otro tipo de sustancia que se utiliza también en los ensayos. Vemos que solamente 80 de las muestras analizadas presentaron ese residuo, ¿sí? Pero miren la cantidad de muestras, 84.786 muestras analizadas, de las cuales solo 80 presentaron los pesticidas organolépticos. Esto es para que ustedes tengan una idea, ¿sí? Y es un estudio que se hizo bajo este tipo de control control de contaminantes químicos, hecho por el SENASA ya hace un montón de tiempo. Esto también lo encuentran en el apunte, así que tienen para volver a mirar, y si quieren analizar cada uno de las sustancias, pueden hacerlo. Con respecto a los riesgos de transmisión de diferentes agentes biológicos, vamos a tener que la carne y los productos cárnicos pueden ser vehículos de agentes patógenos para el hombre y los animales. Lo que, como ya mencionamos,
¿sí? Va a justificar los sistemas de inspección y control formulados para evitar esa transmisión, que es lo que hablamos en la diapositiva anterior. Bien, ahora con la moderna tecnología, ¿sí? Se rechaza el concepto de riesgo cero, ¿sí? No hay riesgo cero. Por lo tanto, se lleva a cabo estudios que van a permitir evaluar las probabilidades de efectos negativos. A esos estudios se lo conoce como los análisis de riesgo, ¿sí? Estos análisis de riesgo, ¿sí? Lo que van a considerar no solo la posible presencia del agente en el país, sino su permanencia en los productos animales, ¿sí? Como por ejemplo en los tejidos, a lo largo de la cadena de procesamiento, ¿sí? Bien, vamos a tener que van a haber programas, ¿sí? Y acciones que estuvimos ya viendo que se van desarrollando para controlar y erradicar los agentes patógenos en los animales, ¿sí? En estas etapas de procesamiento lo que se hace es aplicar diferentes operaciones, ¿sí? Y procesos que inhiben a los microorganismos. Un aspecto muy importante en lo que es la maduración de la carne, que ya la vimos, ¿sí? Con anterioridad. Bueno, lo más importante acá va a ser la caída del pH muscular, ¿sí? Como consecuencia, que ya habíamos visto al principio, de la acumulación de ácido láctico, ¿sí? ¿Por qué se acumulaba el ácido láctico en el músculo? Porque cesaba el aporte de oxígeno, ¿sí? Y ese ácido láctico lo que hace es que aumente mi pH en el músculo, ¿sí? Bien, y ese pH ácido que aumenta, ¿sí? Lo que va a hacer es actuar sobre algunos agentes patógenos inactivándolos, como por ejemplo lo que es el virus de la fiebre aftosa, o también puede retrasar el desarrollo de ese virus, ¿sí? Bien, todo esto va a estar en función de la condición de descanso que tenga el animal a la hora de sacrificarlo. Para que eso esté correcto, tiene que haber, ¿sí? Una inspección y va a depender de cómo se respete todas estas reglamentaciones que dijimos que existen, ¿sí? Y que se exigen. Y también va a depender de que haya una inspección, como dije, veterinaria, que garantice la buena condición de los animales en la inspección pre-mortem. Bien, a todo esto, ¿sí? Como comenté, se va a mirar ese respeto que tengan por la reglamentación y el servicio de inspección veterinaria que garantice la buena condición de los animales. Pero a todo esto le va a seguir, ¿sí? Los procesos también de aplicación de altas o bajas temperaturas, curados, etcétera, ¿sí? Bien, ahora a continuación lo que vamos a hacer es considerar, ¿sí? Algunas enfermedades que puedan ser vehiculizadas por la carne y que son de importancia para lo que es la salud pública y la condición sanitaria de Argentina, ¿sí? Vamos a ver a continuación entonces algunas enfermedades. Bien, entonces con respecto a algunas enfermedades que son de importancia en la salud pública tenemos por ejemplo brucelosis, donde la agente es Brucella abortus. Vamos a tener que Argentina exporta carne refrigerada sin hueso, ganglios ni coágulos a raíz de las exigencias marcadas en relación con la fiebre aftosa, ¿sí? Es decir, que se retiran todos los tejidos que tienen mayor probabilidad de presentar este tipo de microorganismos, ¿sí? También se va a tomar en cuenta el efecto del calor sobre esta agente, ¿sí? Existen muy bajas probabilidades de que el tejido muscular, vehiculice a Brucella abortus. Actualmente se llevan a cabo las vacunaciones simultáneas bajo una estrategia a nivel nacional, ¿sí? Que es para consolidar en forma progresiva la conducción de áreas libres de la enfermedad y así permitir en forma coordinada un control y posterior erradicación de la enfermedad. Vamos a tener otra como la tuberculosis, que en la tuberculosis lo que se hace es tomar en cuenta, ¿sí? Lo que son los tejidos donde se va a vehiculizar el bacilo. Se va a tener en cuenta la inspección veterinaria que actúa como una barrera, ¿sí? También se va a tener en cuenta el número de bacilos que puede encontrarse en el músculo y la alta dosis necesaria para la transmisión oral, ¿sí? Entonces, bajo todas estas cuestiones que se tienen en cuenta, podemos decir de que se puede considerar remota la probabilidad de transmisión por la carne, por lo menos, de Mycobacterium bovis al hombre, ¿sí?
Bien. Vamos a tener que, actualmente nosotros vamos a ver que hay implementación, ¿sí?, de planes regionales basados en lo que es la vigilancia epidemiológica a través de frigoríficos y también la identificación de los predios de origen y la eliminación de animales positivos. ¿Sí? Actualmente hay estos programas, ¿sí?, para llevar a cabo el control de lo que es la enfermedad de tuberculosis. Por último, como ejemplo, en el apunte pueden encontrar otras enfermedades más, pero acá vamos a nombrar una más para que no se haga tan extenso. Y tenemos la salmonelosis. La salmonelosis, ¿sí?, bajo los actuales conocimientos, ¿sí?, de producción animal, debe aceptarse que no es posible producir animales libres de salmonela. Esto es porque la salmonela tiene una ubicuidad. ¿Sí? Ubicuidad es similar a lo que es cosmopolita, que ya expliqué lo que significaba, ¿sí? Es decir, que el organismo se encuentra en diversos hábitats, ¿sí? Entonces está muy distribuido, entonces como casi imposible de que un animal esté libre de este organismo, ¿sí? Pero sin embargo, hay sistemas extensivos de producción que van a mostrar la menor incidencia de esta enfermedad, ¿sí? Entonces, no estamos libres, pero hay sistemas que están funcionando para el control de esta enfermedad, ¿sí? Vamos a tener que, por estas características de ubicuidad que presenta Salmonella, se van a considerar, ¿sí?, diferentes barreras para aplicarse y así evitar lo que es la contaminación o también inhibirla, ¿sí?, a distintos niveles de los procesos industriales. Una de las medidas que se toma es la conservación, ¿sí?, del producto a temperaturas inferiores a 5 grados Celsius. Esto lo que va a hacer es asegurar la imposibilidad de la multiplicación de Brucela. Por lo tanto, en este sentido es fundamental este paso. También podemos tener que en todas las etapas de procesamiento se deberá atenderse las medidas de higiene ambiental y personal, ¿sí?, a fin de evitar contaminaciones. Y vamos a ver que en Argentina, ¿sí?, la prevalencia de este agente en bovinos es baja. Es decir que Argentina no presenta un riesgo mayor, ¿sí?, al de la mayoría de los países exportadores de carne bovina en lo que se refiere a lo que es la salmonelosis, ¿sí? Para terminar la clase de hoy me pareció muy importante hablar de las recomendaciones para la correcta manipulación de alimentos en carnicerías. ¿Por qué es importante? No solo para los dueños de las carnicerías, sino que uno, como, digamos, futuro agente bromatológico, para poder hacer cumplir, ¿sí?, las reglamentaciones, tiene que conocer la correcta manipulación de los alimentos, no solo en la carnicería, sino en los distintos locales, ¿sí? En este caso se habla de carnicería porque es el alimento que hoy nos compete y lo estamos estudiando, ¿sí? Bien. Me pareció muy importante hablar un poquito de esto, ya que hay una bacteria muy conocida que es Escherichia coli, ¿sí?, donde la mayoría de este tipo de bacterias son inofensivas, pero hay un grupo que puede enfermarnos porque produce una toxina, ¿sí?, toxina de Shiga se llama. Y la principal fuente, digamos, que transmite esta enfermedad o estas bacterias es la carne vacuna, especialmente la carne picada, ¿sí? Esta bacteria suele vivir en el intestino de los vacunos y en la faena pasa a la superficie de las reses. Cuando se procede, digamos, al picado de la carne, la bacteria, si es que existe, se distribuye al interior del producto, haciendo más difícil su eliminación durante la cocción. Entonces, un gran porcentaje de los casos de infección por estas bacterias está asociado al consumo de carne y o a productos cárnicos contaminados. Y es ahí donde las carnicerías, ¿sí?, tienen un papel importante en la prevención de estas infecciones, ¿sí? Dado que las carnes crudas pueden estar contaminadas, las bacterias pueden llegar de esa manera a las carnicerías. Entonces, es muy importante tomar las medidas de control necesarias para asegurar que las bacterias no se multipliquen, ¿sí?, y no contaminen a otros alimentos. Este tipo de medidas se tienen que tener en cuenta en diferentes etapas dentro de lo que es, ¿sí?, el control de una carnicería. Vamos a empezar por la compra y la recepción de la mercadería. Para empezar, toda la carne y producto cárnico que se venda en la carnicería
tiene que provenir de establecimientos debidamente habilitados y fiscalizados por la autoridad sanitaria competente, ¿sí? Es decir, ya sea el SENASA o el órgano de aplicación provincial, y es la obligación de uno constatar que sus proveedores cumplan con los requisitos legales vigentes, ¿sí? Eso para comenzar. Después uno tiene que planificar la llegada de la mercadería y de esa manera se asegura de que haya espacio para almacenar esa mercadería. Hay que lavarse las manos con agua caliente y jabón previo a la recepción de las mercaderías y después, ¿sí? Y también cuando se va al baño o haber realizado cualquier otra tarea no higiénica. Cuando hablamos de cualquier otra tarea no higiénica, lo que nos referimos es, por ejemplo, a que se haya sacado la basura, se haya realizado tareas de limpieza, se haya manipulado dinero. ¿Sí? Son diferentes acciones que uno las hace y tiene que tener en cuenta de poder lavarse las manos para volver a manipular el producto alimenticio. Hay que cuidar la manipulación en la recepción de modo de no contaminar las carnes. Hay que tomar las temperaturas de los alimentos a la hora de recibirlos. También hay que almacenar los productos inmediatamente después de haberlos recibido, ¿sí? Más o menos acá lo que les muestra es un cuadro de temperaturas, ¿sí? Cuando dijimos de tomar las temperaturas de las carnes, hay que tener en cuenta más o menos qué temperatura tiene que tener ese producto. Y acá en este cuadro tenemos algunos ejemplos. La carne fresca vacuna de cerdo tiene que tener una temperatura de recepción más o menos o igual a 7 grados y tiene que ser, digamos, hasta 7 y mejor si es menos, es decir, 5 o igual a 5. Y acá te va tirando, tenemos la carne envasada al vacío, pollos, te tira digamos, las temperaturas que uno tiene que tener en cuenta a la hora que recibe, ¿sí? Cuando yo recibo mi carne, ¿qué temperatura tiene, ¿sí? Esto es para tratar de que no se pierda el frío, digamos. Bien, con respecto a lo que es la conservación y almacenamiento, vamos a tener que, hay que mantener las carnes en las cámaras o heladera en todo momento, ¿sí? A una temperatura menor o igual a 5 grados Celsius. ¿Y esto para qué va a ser? Va a ser para evitar el crecimiento y la multiplicación de las bacterias, ¿sí? También hay que tratar de evitar lo que es la contaminación cruzada durante el almacenamiento. Como ustedes saben, ¿sí? Las bacterias pueden, digamos, pasar de un alimento a otro, ¿sí? Por contacto directo, o también se puede, digamos, contaminar por medio de otras superficies que entren en contacto con esa carne, digamos. Hay que controlar, ¿sí? También, así como se controla la temperatura cuando se recibe, también hay que controlar la temperatura de las carnes que se encuentran en las cámaras y en las heladeras. ¿Sí? Cuando hablamos de temperatura de refrigeración, tiene que ser menor o igual a 5 grados Celsius. Es para carnes crudas y todos tipos de alimentos listos para consumir. Y menor de 2 grados Celsius si estamos hablando de carnes picadas. En cuanto a la temperatura de congelación, tenemos una temperatura entre menos 12 y menos 18 grados Celsius para lo que es carnes conservadas por congelación. Esto va a haber una excepción si es que el rótulo aprobado del producto congelado especifica otra temperatura, ¿sí? Si no, hay que respetar la que se conoce. Hay que tener en cuenta que cuando hablamos de temperatura, estamos haciendo mención a la temperatura en el interior del alimento y no a la del aire que rodea dentro de las heladeras, ¿sí? Bien. En cuanto a la manipulación, ¿sí? Acá es muy importante que se pique la carne en el momento que es pedido por el cliente y de esta manera lo que se hace es evitar el almacenamiento de la carne ya picada y también disminuir, ¿sí? Lo mínimo posible el tiempo que transcurre entre el picado y la venta de ese producto, ¿sí? Hay que tratar de evitar que nos quede carne picada para almacenar, ¿sí? Cuanto menos mejor, porque no es recomendable directamente almacenar carne picada. También hay que desechar todos los productos o restos de productos que caigan al piso o que queden, digamos, entre los diferentes utensilios que se utiliza para picar la carne, como sea máquina picadora, sierras, etc. Bien. ¿Por qué es importante esto? Este punto es muy importante ya que volvemos a repetir que la carne picada es una fuente de contaminación de alto riesgo, ¿sí? El personal. Con respecto al personal, todas las personas que manipulen los alimentos dentro del local, ¿sí? Deben tener entrenamiento en manipulación higiénica de los alimentos, ¿sí? Es una manera más efectiva de asegurar la inocuidad de los alimentos que se expeden, ¿sí? Uno tiene que conocer y saber
lo que hace para hacerlo bien y con mayor eficiencia, ¿sí? Eso es muy importante. ¿Por qué también es importante? Porque la gente que manipula esos alimentos, ¿sí? Se pueden convertir en vehículo de las enfermedades, ¿sí? Y facilitar la transmisión por medio de sus manos. Entonces es muy importante este punto también, ¿sí? A tener en cuenta. Bien, por último, en cuanto a los pasos, ¿sí? Etapas, donde se tienen en cuenta las medidas de control, tenemos limpieza y desinfección. Limpiar, para empezar, vamos a diferenciar dos puntos, limpiar y desinfectar. Limpiar es eliminar la suciedad visible, lo que yo veo, ¿sí? Como ser resto de carnes, huesos, grasas, ¿sí? Mediante el uso ya sea de agua, detergente, cepillo, etc. Y desinfectar es eliminar lo que no se ve, ¿sí? Es decir, microorganismos, lo que no veo, mediante el uso de productos químicos, desinfectantes, agua caliente, vapor, etc. ¿sí? Entonces, cuando se realizan tareas de limpieza y desinfección de superficies, equipos y utensilios, tienen que hacerse de manera diaria para asegurar que todas las partes del local estén, digamos, limpias, ¿sí? Incluyendo los equipos y los utensilios que se utilizan para estas tareas, ¿sí? Hay que controlar que este local esté en buenas condiciones higiénicas y esté ordenado antes de comenzar las tareas y durante la jornada de trabajo. Eso es muy importante, ¿sí? Todas las partes del local tienen que estar limpias y tienen que hacerse de una manera diaria. Con respecto al agua, ¿sí? El agua que se utiliza para estas tareas de limpieza y desinfección pueden ser importantes, ¿sí? Puede ser una importante fuente de bacterias, ¿sí? Que sean peligrosas para la salud, ¿sí? Entonces, el agua que se utilice para ya sea la limpieza o desinfección del lugar o para usarla en el local mismo, tiene que estar, digamos, cumpliendo las normas microbiológicas, ¿sí? Que se estableció por el Código Alimentario Argentino y tiene que ser agua potable, ¿sí? Bien, además de eso, ¿sí? El dueño del local tiene que hacer exámenes periódicos de calidad, ya sea microbiológica y físico-química del agua que utiliza y deberá también mantener, ¿sí? Un registro que acredite que está controlando el agua, ¿sí? Y eso, ¿sí? Tiene que, digamos, estar revisado bajo la dirección de bromatología que corresponde a la jurisdicción, ¿sí? Entonces, vos haces un registro de, digamos, que va acreditando el agua, que el agua está potable, que está en condición, que está cumpliendo con las normas, y ese registro, ¿sí? Vos tenés que informarle a la dirección de bromatología que corresponde a la jurisdicción donde está tu local. Bien, con esto nosotros vamos a dar terminada la clase de hoy. Saben que pueden consultar cualquier duda que tengan acerca del tema. Sí, disculpen por ahí algunas cuestiones, pasa que grabar el video se hace un poco difícil con algunas intervenciones en la casa, pero bueno, espero que les sirva, que les siga sirviendo y ayudando. Les voy a mandar también el apunte que les preparé. Dudas, consultas, ya saben, al grupo me dejan sus dudas y sus consultas y lo charlamos. Yo como siempre acá voy a estar cumpliendo el horario de la asignatura, así que cualquier cosita me hablan. También con respecto al trabajo práctico de investigación, cualquier duda que esté surgiendo, estoy acá para escucharlos y ayudarlos. Les mando un saludo y seguimos en contacto.